Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me dice que son de la especialización de energía renovable. En realidad, hablar de energías renovables, me imagino que por lo que están estudiando ustedes, saben que es un tema bastante amplio que uno lo puede enfocar desde el tema eléctrico, que es donde realmente en Guatemala tenemos las mejores estadísticas. Lo podemos enfocar desde el lado de, por ejemplo, de combustibles. Y entonces ahí entra el biodiesel, el bioetanol. O sea, realmente tiene como muchas aristas. Sin embargo, en este caso, para este caso les voy a hablar algo de estadística, algo de regulación y algo de política. Porque realmente cualquiera de los temas de energías renovables empieza desde la universidad, donde realmente se aprenden los principios pues, básicos, científicos. Luego pasa a otro sector, que puede ser un sector privado, que va a desarrollar. Y pasa el otro tema, por el otro sector público, que es el que va a dar las políticas. Como ustedes saben, las políticas es como la orientación hacia dónde nosotros queremos orientar el aprovechamiento de las energías. A nivel mundial, y no les traje estadísticas, porque ustedes, con el acceso que tienen ahora a la tecnología, lo pueden investigar, pero a nivel mundial hay una tendencia, no solo por el cambio climático, sino que realmente es un recurso que tiene poca variación, digamos, en términos generales. Si lo comparamos con, por ejemplo, con el petróleo, que si hay una guerra, se escasea, suben los precios, y ese petróleo, que es materia prima para generación térmica, nos va a producir variaciones. Y por otro lado, pues están las emisiones, que ustedes son expertos en eso, que esto nos va a producir. Entonces, podemos decir, bueno, ¿saben qué? No generemos con búnker, pero al mismo tiempo necesitamos energía eléctrica para desarrollar las comunidades. Generemos solo con energía renovable. Entonces la pregunta es, ¿será que tenemos capacidad para generar solo con energía renovable? Entonces ahí viene digamos que como que el enigma, la pregunta. Yo honestamente les traigo una presentación muy sencilla y creo yo que al final las preguntas son las que van a tener valor, pues. Sé que han recibido algunas charlas y voy a tratar como de globalizar todo eso. Y cuando uno habla de energía renovable, pues se ve así como que la energía hídrica es lo mismo que energía solar, que energía eólica. Todas tienen sus limitaciones, ¿ya? Y en Guatemala tenemos diferentes potencial de cada uno de estos recursos. Bueno, empecemos entonces. Bueno, solo para... Hace unos años no teníamos fotos aquí en Guatemala este es un parque eólico. Antes no teníamos fotos, usábamos las de Costa Rica, las de Nicaragua. Este es uno que queda aquí por Santa Elena Varías. Es un proyecto como de unos 40 megavatios. Entonces ya tenemos energía eólica en Guatemala. O sea, eso antes era así como que lejano, ¿me entiendes? Este es un proyecto de energía solar. Estamos en el oriente, tenemos un sol, digamos, con una insolación, que es la cantidad de energía que yo puedo aprovechar del sol, digamos, grandísima. Entonces ya tenemos proyectos en lugares que realmente solo la lagartija puede haber uno ahí. Entonces, en cambio ahora podemos desarrollar proyectos de energía solar. Solo para que vean un panorama de cuál ha sido la generación por tipo de recurso o combustible. Entonces, si se ven acá, definitivamente Guatemala es un país que tiene bastante recurso hídrico. Entonces, tenemos más o menos para el 2017, disculpen la estadística, pero estábamos con esta conferencia hace como 3 meses y entonces para el 2017 teníamos una generación cercana a los 6.000 gigavatios hora. La energía, no sé si son ingenieros, de qué tipo de ingeniería son, pero la energía, al menos para fines eléctricos, lo medimos en gigavatios
desde un vatio hora, kilovatio hora, que es la que nos miden en nuestras casas, gigavatios, que es 1 por 10 a la 6 kilovatios. Entonces tenemos en la generación por hídrico, que a nivel de nuestra regulación, las hidroeléctricas, no sean pequeñas o grandes, se consideran renovables. En otras partes del mundo, hasta 10 megavatios en capacidad pueden considerarse como energía renovable. Aquí en Guatemala, todas. Entonces, por eso tenemos juntas. Entonces aquí miren, se dan cuenta, por ejemplo, en el 2017 teníamos cercano a los 6.000 gigavatios hora. También tenemos carbón, la mitad, biomasa, que esta se refiere al bagazo de los ingenios. Hemos pasadito de los 1.000 gigavatios hora. Geotermia, es un recurso que uno dice, pero estamos encima de una caldera, porque tenemos tan poco recurso. Es porque la inversión en geotermia, en lo que es el estudio o la exploración de recursos, es demasiado elevada. Miren, no tenemos ni siquiera, tendremos como unos 200. Y aquí vemos las nuevas fuentes de renovables de energía, que es la energía solar y la eólica. Entonces vemos que apenas tenemos como unos, yo calcularía como unos 100 gigavatios hora en un año. Mire, va del 2016 al 2017, casi se mantuvo. El diésel, pues definitivamente es un combustible que va cada vez menor. Y la eólica, vean, tienen un poquito más. Estamos hablando como de 150 gigavatios hora, que fue la generación total del año 2017. Tal vez lo que es interesante y uno podría pensar, ¿será que estamos haciendo las cosas bien como país? Tenemos algo, hay una estadística aquí que es muy interesante. Vean la generación con búnker. Teníamos en el 2015 casi los 2.000 gigavatios hora y ahora tenemos como unos 250 gigavatios hora. Entonces digamos que ahí vamos como en el camino correcto. Pero estamos dejando de generar con búnker. Ciertamente, aquí hay una contradicción. Sí, ha subido un poco la generación con carbón, y esto definitivamente tiene que ver con contratos ya anteriores, y porque el carbón hoy por hoy es uno de los combustibles más baratos. Entonces como que es un equilibrio, ¿no? Entonces aquí digamos, lo importante de esta estadística es que la hidroeléctrica tenemos 46%, carbón 7%, y el búnker ha tenido una disminución de 75%. Bueno, a nivel del punto de vista energético, un país también lo miden dependiendo con qué tipo de recursos está generando. Me adelanté. Entonces tenemos que en 2015 teníamos un 57.9% de generación por recursos renovables, 59.1% en el 2016 y casi 70% en el 2017. O sea, eso nos dice que vamos teniendo un incremento de energía renovable. Entonces, esas son políticas que van en la línea correcta y estamos haciendo lo que la mayor parte de países del mundo está haciendo, o sea, incrementar el uso de la energía renovable. Ahora, realmente, si nosotros fuéramos un país como Costa Rica, donde la generación la tiene el Estado, entonces nosotros podríamos como manobrear un poco mejor qué tipo de combustible podíamos utilizar, qué inversiones podíamos usar. Pero a raíz de 1996 cambió, digamos, una política general en la que se le dio participación al sector privado, porque se considera que en muchos aspectos es más eficiente. Entonces, tenemos que vean la generación en el 2015, el 82 prácticamente era privada, el 85 en el 2016, 85%, y ahí bajó un poquito en el 2017. O sea, se ha mantenido arriba de un 80%.
Entonces, eso, pues como les digo, da como... hay que manejar adecuadamente la política para incentivar a que estos privados sigan invirtiendo en proyectos de energía renovable. Porque soy claro, es mucho más fácil instalar un megavatio de búnker o de carbón que una hidroeléctrica. 1000 veces, o sea, es mucho más fácil. Estos son, la verdad que es el precio, digamos, el precio promedio de la energía. El precio spot, esto es como un mercado. Eso creo que no se lo he escuchado ya, pero es hay dos mercados. El precio de la energía, hay un mercado que lo va midiendo cada hora. Ese es el precio spot. Y está el precio que es por contrato. Entonces el precio spot, que de alguna forma nos afecta en las tarifas nuestras, se ha ido, miren, ha ido bajando. Esto es una cosa muy interesante. Miren, del 2015 tenemos un precio por medio spot de 71 a un precio de un 51%. O sea, esto 51.48 dólares por megavatio. O sea, esto nos dice de que definitivamente meter dentro de la canasta la energía renovable nos está ayudando a estabilizar los precios. Y esto al final tendría que ir bajando. Y en el largo plazo, la energía nuestra no es que vaya a bajar, pero por lo menos se va a estabilizar, digamos. Bueno, para el 2017 las total de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas fueron de 17.69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el 2016 fueron 18.44. Otra vez vemos el efecto que podía tener la generación eléctrica, probablemente en este valor. Y dentro de todas las generaciones, vemos que el transporte, los buses, los vehículos, etcétera, son los que tienen el 54%, y la energía eléctrica tiene el 27%. Cuando yo hablo de energía renovable, en este caso, yo podría afectar este valor si tuviera programas pero así exitosos, de biodiesel y bioetanol, con sus bemoles también, ¿verdad? Ok, entonces vemos que a nivel de emisiones, que eso sí creo que lo manejan ustedes mejor que yo, las emisiones definitivamente la mayor parte es por transporte, y en nosotros podemos impactar en el sector eléctrico es aquí, y que esto baje. Vean ahí, este es el 2017 arriba, 2016. Realmente, tal vez lo interesante acá de ver es de que la generación eléctrica tuvo una disminución relativamente importante de un 5%, digamos, si la compara uno con ella misma. Lo demás pues, sigue manteniendo la misma tendencia. Este es un proyecto de Guatemala. Entonces, ¿por qué, digamos, podemos decir que Guatemala tiene posibilidades de generar con energía eléctrica? Pues claro, tenemos un potencial disponible de 6.000 megavatios. Tenemos 1.000, ese es en hidros. Tenemos 1.000 de geotermia, de los cuales solo estamos aprovechando de estos dos potenciales el 23 y el 3.5%. En energía solar, ustedes saben que estamos dentro del cinturón, digamos, muy cercano al Ecuador, entonces somos de las regiones que reciben más insolación, o sea, más radiación solar. Entonces vemos que tenemos un promedio global de 5.3 kilovatios hora metro, o sea, en un metro, en un día, o sea, en un metro cuadrado, ahí hay 2 metros, yo recibiría más o menos como 10 kilovatios hora en un día.
Solo por ponerles un ejemplo, por decir, Alemania recibe 1 punto algo kilovatios hora por metro cuadrado por día. Quiere decir que Guatemala es una olla, o sea, tenemos calor, pero digamos calor diríamos los mortales, los que no saben de energía, ¿va? Pero los ustedes que son expertos, que van a ser expertos a partir de ahorita, van a decir insolación. O sea, la insolación, esto miren, es la energía que recibe un metro cuadrado. Entonces este valor es uno de los valores, este es promedio, quiere decir que probablemente Zacapa u otras regiones reciben hasta 7 o 8 kilovatios hora por metro cuadrado. En lo que respecta al recurso eólico, que esta es una barrera, la falta de datos fiables, el viento lo medimos por metros por segundo o densidad de potencia. Entonces, para un proyecto puede ser pensado, digamos que uno puede decir, mire, vengo yo y viene alguien especialista en eólico y le dice, por ejemplo, voy a enseñar a alguien, pero no me contesta. Usted me pregunta, yo soy el especialista, me dice, yo tengo, fíjese que allá por la finca de mi papá, tengo varias hectáreas y hay un viento. Entonces la primera pregunta que le hace él es, ¿cuál es su velocidad promedio anual? O sea, quiere decir medir la velocidad por 365 días, cada 15 minutos, y por unos 2 años por lo menos. Entonces él me dice 5, y lo volteo a ver, ¿va? Tiene que decir como 7.5 u 8 para que yo pueda considerar en voltear a ver ese punto y hacer mediciones. O sea, toda la velocidad debe ser de 7 en adelante. Es un metros por segundo. Es como un parámetro, digamos. Y yo les digo, en otra época me puse a evaluar viento, porque en el caso del viento es la tecnología que la medición es tan importante que un error de esos casi hace fracasar un proyecto. Yo a las municipalidades y mandaban a la montaña. Entonces, y es obvio que en las montañas, la cima, hay viento. Pero ¿quién va a colocar una turbina que necesita por lo menos 1 hectárea para estar en una punta del viento? Entonces, es el concepto, digamos. Es no solo velocidad, sino que también se requiere área. Y que esté cerca de una línea de transmisión. Pues, ¿dónde la va a conectar? ¿Va? Pero bueno, entonces ese es un punto. Como una de las barreras que se tenía en Guatemala, que no habían datos de viento, entonces desarrolló un programa de viento. Y ahí están todos los lugares que se midieron, porque no se sabía realmente dónde había viento. Entonces se hizo un programa de medición. Y luego se conjugó con un programa a nivel centroamericano y se estableció que este es un mapa de se estableció un mapa de potencial eólico en la cual, si ustedes ven los colores acá, por ejemplo, Good dice que es como rosado, diría yo, es entre 7 y 7.5. Y estos son los puntos esos colorcitos fue lo que dio de ese mapa y de las mediciones. Esos puntos verdes son las mediciones que se hicieron. Y realmente por aquí están los proyectos eólicos. Aquí hay potencial 1 y aquí está otro eólico. Entonces, al principio no había nada. Y este fue un programa que nos dio la pauta de decir, bueno, estos son los lugares que hay viento. Si lo medimos, si lo comparamos con energía solar, definitivamente el sol hay casi que en toda la ciudad, en todo el país. El viento no, el viento es más focalizado, o sea, esto sí hay que ir, determinar exactamente dónde hay viento. En este caso, la parte de Huité, esta parte se llama Comapa, este es Moyuta, este es Agua Blanca, Jutiapa, por aquí, este es Villacanales, Santa Elena Varías, y aquí en medio de por acá está entre Volcán de Agua y Fuego. Estos son lugares donde hay viento, pero no son muchos. Estas son unas velocidades que se midieron, son velocidades por medio anual, pero cuando uno habla de viento tiene que definir la altura a la que lo está midiendo. Las torres actuales, los turbogeneradores, están a 90 metros. Si yo mido a 30 o a 50, esta velocidad tengo que extrapolarla
y para medir otra, para saber a qué velocidad hay. Por supuesto, hay otros factores de turbulencia y otros que se toman en cuenta, pero digamos, los valores que están 7 promedio, miren, aquí miren que estos se midieron 7.8, es el promedio. Aquí miren, la sábana, Villacanal, el sitio. A esta altura, que es de 30 metros, estos valores se consideraron buenos y de hecho que hay proyectos. Cada uno está la parte moradita. ¿Qué hay en Guatemala como proyectos? Por supuesto, hay turbinas pequeñas, pero proyectos grandes, digamos. Tenemos 3 proyectos. San Antonio del Sitio, que es la foto que les enseñé al principio. La eólica de Viento Blanco, que está casi cerca del volcán de Pacaya. Y las cumbres de Agua Blanca, que están en Agua Blanca. Entonces, estos tienen valores de 52.8 megavatios, 23.1 y 31.5. Y este, que está a punto de arrancar, que es el de Comapa, 57. O sea que tendríamos en toda Guatemala, vamos a tener 158 megavatios. Solo para que tengan una referencia, todos conocen Chixoy. Chixoy tiene 300 megavatios. En su tiempo era un gran proyecto. Ahora es un proyecto, digamos, no tan grande. Tenemos una planta grandísima que es de 50 megavatios. Son más de 150,000 paneles. Tenemos Horus 2, que es otra de 30 megavatios. Esta la que está en la foto de la de Cibo, que es de 5 megavatios. Y además hay un montón de proyectos chiquititos de 1.5 megavatios, que total hacen 91.50 megavatios. O sea, siempre no es tan grande. O sea, empezamos de energía solar, porque la energía todavía es un poco cara, la energía solar, pero sin embargo ya vamos creciendo en este tema. Otra de las se consideraba como barrera era la variación de la generación con energía eólica. Entonces lo que vemos aquí es la estacionalidad que tiene el recurso eólico. Miren, en enero y febrero son 2 años, 2016-2017, tenemos 25 gigavatios hora. En junio, realmente, mayo, junio, casi no hay energía, muy poquita. Luego tengo otra vez, voy a subir a 20 ahí por julio y agosto. Septiembre baja, que es cuando más llueve, o sea, tiene un ciclo contrario a la lluvia. Y ya noviembre y diciembre vuelve a subir. Y esto realmente lo sabíamos más o menos desde cuando éramos pequeños, cuando volábamos barriletes, que esta es la época. Esta, miren, que es cuando hay viento. O sea, digamos, de alguna forma teníamos como la intuición, de una forma empírica, que ahí sí había viento. Y cabalmente esa es la generación que estamos teniendo por energía eólica. Y esta es la energía solar. Si se dan cuenta, aquí apenas estamos generando 16 gigavatios hora. En cambio, en la energía eólica estamos generando mucho más. Y la capacidad, pues, muy parecida. En el tema de energía geotérmica, estas son las plantas que tenemos. Tenemos 2 plantas, una de Ortitlán, es en Abatitlán, que es de 25, y una en Quetzaltenango, que es de 24, por todas en 49. Y estos son los futuros proyectos que se van a desarrollar. Una es en el Ceibío, que es aquí por Amatitlán, Cerro Blanco, es Humita, y el Porvenir, que es Estanzuela. Ahí van a haber 95. Como les repetía, esta tecnología, el problema que tiene es que el estudio, o sea, la exploración es muy elevada. Está hablando de muchos millones. Y definitivamente Guatemala es un país con bastante recurso hídrico, y esa son la cantidad de proyectos que tenemos. Tenemos en operación 32, teníamos en 2017 32 proyectos que hacen alrededor de 1.300 megavatios en potencia. Tenemos 13 en construcción, que son otros 400, otros que ya están aprobados, otros 400, y ya vienen unos 200 en trámite.
y por todo vamos a tener 2.304 megavatios instalados. Miren, esta es la... Definitivamente tenemos bastante recursos. Bueno. Ahora, no todo es color de rosa, principalmente en lo hídrico. Porque realmente tenemos una buena oposición. Resulta que esta región de acá es una de las regiones más ricas en recurso hídrico. Y sin embargo son las regiones que tienen más conflicto. Entonces ven ustedes, de hecho acá hay unos proyectos que han sido, pues, los han atacado, digamos, han destruido infraestructura de estos proyectos. Y de estas regiones, si bien no han hecho lo que están haciendo aquí en la parte de Huehuetenango y Quiché, aquí hay como una cierta posición muy grande. Entonces, no sé si vieron ustedes una hidroeléctrica que se llama Oshek. Es una inversión como de 300 millones, estaba parada. Se hicieron todo lo que se había que hacer, pero sin embargo una gran oposición. Esto llegó a las Cortes, pues al final se logró que siguiera. Pero sí, el recurso hídrico tiene tenemos más recursos. Podríamos ser energéticamente independientes. Sin embargo, hay una oposición social importante. Esta es la gráfica. Esta ya la habíamos visto más o menos. Siempre la hídrica es la... Perdón. Esta la habíamos visto. La hídrica siempre es 50% en esta gráfica de enero a diciembre de 2017. Y la solar eólica es esta. 1.73, 1.90. Hoy por hoy son tecnologías que, especialmente la solar, tiene futuro y esperamos que siga creciendo. Bueno. Como la energía solar, la energía renovable en términos generales es cara, en términos generales. Entonces, si yo establezco una política pública que quiero incentivar o quiero diversificar la matriz energética, entonces quiero que aumenten los proyectos de energía renovable, entonces debo dar incentivos. Entonces, la forma, digamos, de impulsar esto es a través de incentivos fiscales, a través de una ley de incentivos, y solo en el 2017 se calificaron 23 proyectos, que en total, al final sumaron 511 megavatios. Cuando hablan del periodo de ejecución es cuando se están construyendo. Entonces, en el 2017 fueron 136 megavatios. Fueron 95 en hídricas, 32 casi en eólica y 9 centrales térmicas a partir de biomasa. Y la operación comercial, que también tiene otro tipo de incentivos, fueron por todo 374.8 megavatios y entraron en operación 232 megas, o sea, tuvieron incentivos fiscales, 139 con térmica con biomasa, que es bagazo de caña, y 3 megavatios con plantas solares. Bueno, solo, si yo quiero, otra vez, volvemos a lo mismo, si yo quiero mi política, fomentar la energía renovable, entonces yo debo dar concesiones o permisos o autorizaciones para uso de recursos. Entonces la ley de electricidad permite, digamos, que aquellas personas que tienen menos de 5 megavatios, una planta, la pueden construir sin ningún permiso más que el ambiental. O sea, no tiene que pedir permiso para usar recursos. Si pasa de 5 megavatios, pues entonces ya entra un proceso en el cual el Ministerio de Energía y Minas le da una autorización. Realmente en términos generales para mí es una concesión para usar un río de una cota elevada a otra menor. Eso es lo que hace. Y digamos que, y esto lo hace para proyectos hídricos y para geotérmicos, nada más. La energía solar y eólica, eso no tiene ningún tipo de, no se tiene que concesionar en nada. Aquí están algunos requisitos, ¿verdad? No, son muchos, pero digamos interesantes tal vez que, como son energía renovable para proyectos eléctricos, lo normal de todos
la evaluación del impacto ambiental, estudios de impacto, o sea, cada proyecto puede impactar la red, entonces debe llevar un estudio de aprobación. En el caso de las hidroeléctricas, pues hay un estudio de presas y planes de exploración, desarrollo y explotación de recursos. Esta es la ley de incentivos. Realmente lo que dice es esto, que para la construcción yo puedo importar todo lo que voy a emplear para ese proyecto libre de gravámenes, de impuestos y todo. Ustedes están en la U y dicen, ¿y eso a mí qué me importa? Podrían decir, va. Pero lo que pasa es que si no hay esas inversiones, no hay esos incentivos, los proyectos no se desarrollan. O sea, uno los puede hacer en la U a nivel chiquito, ¿va? Pero ya en grande tiene que haber mucha inversión. Y cuando están en la etapa de operación, que es esta que está aquí, es la exención, o sea, dejan de pagar el impuesto de la renta por 10 años. Por supuesto, en los primeros años tienen pérdida, ¿verdad? Pero a los 10 años, por lo menos 6, 7 años, ellos van a aprovechar que tomaron la decisión de invertir en renovables y por eso tienen ese estímulo, si ustedes quieren decirlo así. Esto rapidísimo. Esta ley le da incentivos para, desde que te hace el estudio, las hídricas llevan mucho estudio, las eólicas un poco, luego la ejecución, que es lo que te decía, desde que inicia el proyecto hasta que finaliza, y no debería pasar en 10 años, o sea, no puede ser que un proyecto lo tarde 10 años para construirlo, es obvio que no. Y luego la operación por 10 años, o sea, usted está operando, y si tiene ganancia, pues no tiene que pagar sobre esa ganancia por 10 años. Bueno, esta fue la pregunta que me hicieron. Creo que esto lo debí haber hecho al principio, pero quería darles, porque dieron como un pincelazo. ¿Cuál es la visión? Realmente la visión yo lo veo como la política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las energías renovables sigan creciendo? Entonces, se creó esta política y esta pretende, vean, es un poco ambiciosa, ¿va? Que a largo plazo se alcance un 80% de la generación eléctrica a partir de recursos renovables. La ventaja que tiene el recurso renovable es que mantiene un precio de energía competitivo en el largo plazo y disminuye la dependencia de los combustibles fósiles. Nosotros tenemos combustible de mala calidad, petróleo de mala calidad, o sea que lo importamos todo. Y esta política tiene que ir de la mano con ampliar los sistemas de generación y transporte de la energía. O sea, yo tengo un proyecto acá y lo quiero llevar al lugar de consumo, yo necesito línea de transmisión o de transporte, que se le llama. Entonces esto de alguna forma va amarrado con eso. O sea, yo necesito desarrollar proyectos de redes de transporte de energía. Esto ya lo dije. Ampliar, entre las políticas está ampliar el sistema de generación y transmisión de energía eléctrica. Y ahora, ¿cómo, si yo tengo el deseo de ampliar la energía renovable, entonces yo tengo que hacer licitaciones que van orientadas a querer comprar solo kilovatio de energía renovable? Entonces voy a tener que ponerle un precio más alto. Y para que todo el mundo tenga energía eléctrica en Guatemala, que aproveche la energía renovable, nosotros necesitamos incrementar en 1500 kilómetros la línea de transmisión. Y actualmente se tienen pues 2 proyectos con 3 empresas. Ahora comentarios finales. ¿Por qué si Guatemala tiene un recurso potencial importante? Entonces esto nos puede dar para poder satisfacer demandas actuales y futuras sin dejar de ser un país exportador neto. O sea, Guatemala hoy por hoy genera un poco más de lo que se consume.
No quiere decir que no tengamos lugares que todos los lugares tengan energía, pero hoy por hoy incluso exportamos energía, somos como un hub. Tenemos un alto potencial hídrico, sin embargo se tiene que abordar el tema de la conflictividad que esta actividad está provocando en el país. Resulta, pero eso no es culpa de lo actual, es que donde está el recurso, a veces la gente es la más pobre. Y la normativa a veces no permite que si yo aprovecho un recurso aquí, yo le dé energía a ellos, sino que yo la introduzco al sistema y el sistema la tiene que regresar. Entonces tenemos que entrarle a este tema, que es un tema ya que sale de la parte energética y se convierte en una cuestión social. Bueno, esto lo habíamos dicho, que la energía renovable al final, en el tiempo, va a estabilizar los precios de energía eléctrica. Y con recursos renovables, especialmente con estas energías renovables modernas, podemos aún más diversificar la energía solar y eólica. Para este es el lado inversionista, tal vez ustedes no lo ven, es de que pues, hay un marco regulatorio que favorece la inversión en energías renovables. Tenemos un buen mercado para micros y pequeñas centrales generadoras. Esta generación distribuida renovable lo que hace que proyectos que estén muy alejados se puedan conectar a la red. Y pues hemos visto que la energía renovable ha tenido una participación en el crecimiento importante en la matriz de generación eléctrica. Y otro que es un objetivo mundial y de país también es que tenemos que contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero. Y esto nos lleva o nos apunta a un proceso de desarrollo sostenible. Por eso es que la energía renovable está en la parte ambiental y está en la parte energética. Bueno, queridos estudiantes, yo espero que hayan escuchado algo nuevo y no más de lo mismo, o quise más o menos agarrar como una forma general el tema. Yo creo que ahí falta muchas gracias a todos ustedes.